Estado de los estados. Estado. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. I've got you under my skin. I've got you. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ya estamos de nuevo en su programa Estado de los Estados. Muchísimas gracias a todos nuestros paisanos allá en Yucatán, en Campeche, en Quintana Roo, que hacen favor de ver sábado a sábado este programa. Mi nombre es Lilia Arellano. Transmitimos a través del canal Peninsular, su canal. Y esta mañana, desde la ciudad capital, pues estamos aquí los tres alegres compadres. Víctor Sánchez Baños, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Lilia. ¿Cómo estás? Muy buenos Paco. días. Lilia, con el gusto de saludarte y saludar a tu muy amplio auditorio. Pues déjame decirte que los calcetines de Paco, para variar, no conocen igual. No me va a hacer que levante la patita. Por favor. No, Por favor. no puedo. Mira, es tal tu elegancia, esa corbata, el pañuelo, todo tú en conjunto, reloj, todo. Y tus calcetines, nada más falta que tengan un hoyo. Sí, Por bueno, supuesto sí, que sí. Bueno, pues que no. ¿O no te los surcieron metiéndoles un huevo? No. Porque hay quien surce metiendo huevos. A ver, enséñalo, Paco. Quítate el zapato. ¿No te huelen los pies? Sí, me huelen. Mira eso. ¿No te encanta? Sí, no, pero todo combina, fíjate, mira. El negro de los botones del saco. En fin, oye, pues está bien. Sí, el rosa no sé de finalmente. qué traigas más rosa, ¿no? Pero. Te voy a decir ¿Te que quieres que te diga? No. los calcetines de Paco son de perverso sexual, ¿sabías? Por supuesto. Sí, ¿verdad? Sí, esos dicen que los que usan calcetines de rombitos. Acuérdate lo que te decía hace unos días, que el sexo debe ser como el pozole. ¿Cómo? Entre más puerco, mejor. ¡Ay, qué horror! Porque sea maciza. No. Por supuesto. No, en el caso de Paco tiene que ser con gordito. Con Jorge González Durán, pues con cabeza. Con cachete. Y con cachete, también. ¿Verdad? Y en el mío, pues te chupas el huesito. Bueno, pues hablamos la semana pasada de los jóvenes, de su actitud frente a esta etapa del país, a su rebeldía. Y bueno, hicieron un texto que obviamente fue difundido a través de las redes sociales, que me parece importante porque dice: mientras el Estado mexicano se desfonda por la corrupción, los gobiernos en turno pretenden utilizar la política del garrote y la mordaza para mantener el control. México ya despertó. Los estudiantes de posgrado de la UNAM respondemos así a la responsabilidad social que tenemos y salimos a las calles para protestar contra el abuso sistemático, al mismo tiempo que tratamos de construir una alternativa de país desde la academia. Me parece que eso es muy importante, la construcción de una alternativa de país. No solamente se trata de la crítica o de la inconformidad, que en este caso tiene todas las bases, pero que no presenta ningún nivel de solución. Ahora, ¿qué tanto han sido escuchados? Nada. Hay dos términos claves: aletargamiento y redes sociales. Un aletargamiento que, desde mi punto de vista, viene desde 1968 o posterior a 68. Y redes sociales porque los medios de comunicación tradicionales han dejado de ser el vehículo a través del cual puedan manifestarse las ideas, los conceptos, los jóvenes. Las redes sociales han venido a sustituir a medios que han dejado de cumplir su papel. Bueno, en el canal de la universidad. El papel de los medios, bueno, es que los propios canales de las universidades están dentro del sistema. Y este sistema ha pervertido a los medios para que dejen de ser medios. Los medios deben estar a la mitad entre la sociedad y entre el poder. Y ser el vínculo de comunicación. Y se han cargado más hacia el poder. No hablo nada más del poder político, ¿eh? Hay medios que se han cargado más al poder económico. Hay medios que se han cargado al poder de los grupos delincuenciales. Otros medios que se han cargado al de las asociaciones civiles o sociales, como los sindicatos. El medio debe ser medio. Y como no está cumpliendo su función de ser el medio, las redes sociales, por fortuna, y ahí yo por eso también aplaudo la tecnología, los avances,
las redes sociales han venido a sustituir esos espacios que los medios tradicionales le cerraron a los jóvenes. Aletargamiento. Creo que ya lo hemos platicado con nuestros amigos del auditorio, contigo muchas veces, Lilia, con Víctor, por supuesto. Pero después de 1968, cuando hay una gran algarada juvenil, no solo en México, la hubo en Praga, la hubo en París, en Berkeley, en Estados Unidos, los gobiernos comenzaron a ver que su estabilidad, el statu quo, estaba amenazado. Y entonces comenzaron a idear formas de control o de aletargamiento, para usar el término, de los jóvenes. Usaron dos que son más o menos light o suaves. La música. A partir de 68 viene el boom de los grandes grupos musicales, el hit parade, el compra discos, el ya escuchaste a los Beatles, no, yo prefiero a los Monkees. El Woodstock. Woodstock, que es en 69, su repetición aquí en Avándaro. Y después de eso, la juventud se dedicó a seguir a los grupos musicales y olvidaron un poco los ideales y olvidaron un poco su situación. También porque había una situación económica en donde todavía se podía comprar discos. Hoy no puedes comprar una pieza de música en iTunes, te sale muy caro, $1, y el dólar está cada vez más caro. Una sola pieza de música te cuesta $1. Hubo otra política, por llamarle de alguna forma, que los gobiernos implantaron para distraer o para aletargar a la juventud. Fue la moda. A partir de 68 te dijeron cómo te tenías que vestir y para qué te tenías que vestir. Peinar y pintar el pelo. Peinar y pintar y usar calcetines como los que mostraba yo hace un rato, que son la moda. Si no tienes los calcetines como los que trae Rodríguez, estás fuera de la moda. Entonces tienes que hacer algo para comprarte unos calcetines así. Y entonces los jóvenes dejaron de pensar en los ideales, en la justicia, porque estaban muy entretenidos tratando de comprarse los calcetines o la corbata o lo que estuviese de moda. Y hubo una tercera que es la más difícil de todas. Los propios gobiernos, tras Vietnam en 68, alentaron a los jóvenes a consumir opiáceos, drogas, marihuana, cocaína. A conseguir la liberación a través de la droga. Sí. El mundo será rosita, lleno de flores, el movimiento hippie de finales de los 60s, que te decía que tú ibas a ser más bonito si fumabas marihuana. Y que para bajarte de la marihuana tenías que meterte coca. Y entonces empezaron a crear... que para ser intelectual tendrías que usar el pelo largo, el morral, aletargamiento, los jeans, ¿sí? Estar mugroso. Sí, este aletargamiento duró después de 68, principios de la década de los 70, hasta ahora, que estamos viendo movimientos como el de los Ocupas en Madrid, o movimientos como el de Wall Street de hace un par de años, donde también los jóvenes dijeron, ya basta, ya dejen de subsidiar a los ricos volándonos a los pobres. Pero hay una etapa intermedia de la que habla Víctor, de la pérdida de valores, que es lo que comentábamos en el programa anterior, que es la clase gobernante que tenemos ahora, que no siente amor hacia su patria, que no tiene respeto por los símbolos patrios, y han dado muestras de ello, desde los alcaldes estos que de repente alteran la bandera nacional. En fin, también la del pueblo. Desconocen la historia, las luchas, y entonces cometen errores garrafales, como en el caso de Cananea y lo que esto significa para la clase trabajadora, y así te vas, con el campo, con todo. Y bueno, viene esta otra etapa que ya no es sino de una manipulación a través de una mala educación, de una falta de civismo, de un desarraigo nacional. No tenemos hoy en día en una banda muy amplia de estaciones de radio las que se caractericen por la música mexicana, donde estaban aquellas canciones de los ranchos, de Rancho Viejo, de estos compositores que, bueno, te parecían simpáticas y te hablaban de la forma de vida, del desenvolvimiento y de los gustos que privaban en el campo. Hoy para eso, para los jóvenes de las zonas urbanas, es totalmente desconocido, pero tampoco hay difusión. O lo rechazan. O lo rechazan. No hay ningún tipo de difusión. Entonces, este manejo con la juventud, pues los llevó ¿cuánto tiempo a la inmovilidad? Pero ¿sabes qué? Que no es tanto... Yo lo que veo es, una vez más, no lo veo blanco y negro. Sí había juventudes pensantes,
pero también han reprimidos desde el punto de vista intelectual. Y han sido reprimidos por oportunidades de trabajo, oportunidades de estudio. En este país, todos los mexicanos tenemos un nivel, no estamos hablando, vamos, la mayoría de los mexicanos tenemos un nivel educativo que nos da este sistema. Es un sistema el cual, lo platicamos en el programa anterior, es importante que se establezcan parámetros para que mejore la educación en este país, no para hacer mano de obra barata. Maquiladores. Y maquiladores cuando bien les va, porque algunos maquiladores hasta te van mejor que si fueras un obrero que tienes el salario mínimo en este país, que no llega a 60 pesos, 60 y tantos pesos que en el salario mínimo diarios. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? Yo no puedo tasar a todos los jóvenes de aquella época, porque en esos no me tocó a mí, pero sí te tocó a ti, Paco, por unos cuantos años. Sí, a él sí, a mí no. Yo. Pero ¿sabes qué? Esa juventud... El decano soy yo, así que respeta mis barras. Sí, pero ¿sabes qué? Pero estamos hablando de 5 años de diferencia. ¿Sabes qué es lo que pasa en esto? Es que los mexicanos vimos ese como que se rompió algo en esa juventud. Ustedes tuvieron muchas opciones de movimientos civiles, movimientos de defensa de derechos humanos, movimientos importantes que se generaron precisamente en los 70s, principios de los 70s, pero muy al principio, finales de los 60s. ¿Qué es lo que viene después? Viene como una zona de confort en la juventud. ¿De qué es lo que ves? Tienes facilidades para entrar a una educación media superior, facilidades, y no significa que esta sea una buena educación media superior. La clase acomodada genera universidades con el único objetivo de generar también su mano de obra. O sea, no para generar emprendedores, sino para tener ahí los hijos de los empresarios o los hijos de los ejecutivos para que sigan siendo o hijos, los empresarios de la siguiente generación o los ejecutivos de la siguiente generación con buenos salarios. ¿Qué es lo que vemos también alrededor de todo ello? Nada más una casta social que era la que tiene más bien hasta ahora la posibilidad de poder estudiar en el extranjero. Muchas veces con el apoyo del gobierno, con nuestros impuestos. Son hijos de los políticos. Utilizando las becas que tendrían que ser para otra clase. Sí, la CONACYT, por ejemplo. Mira, más que olvidemos la clase de los que los merezcan. O sea, ya es un mexicano que merezca y que tenga necesidad de esa beca, ¿no? Porque muchos de ellos no tienen necesidad de esa beca y no la merecen porque son incluso hasta muy idiotas para poder tener esa posición. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? Yo sí creo que tasar a la juventud, todas las juventudes de ese momento del atergamiento, pues nada más es la oportunidad que tuvieron. Muchos de ellos tuvieron ascensos a las clases políticas, a las clases empresariales. Lo que pasa es que el sistema, la ocasión anterior platicábamos de las enfermedades que como organismo social tiene el gobierno y tiene la propia sociedad, generan sus propios anticuerpos. ¿Qué sucede después de 68? No solo en México, en todos los países en donde hubo ebullición social, se generaron los anticuerpos. ¿Y qué pasó? Que muchos, para hablar del caso concreto de nuestro país, que muchos de los que participaron como dirigentes de los movimientos estudiantiles y la propia masa estudiantil fue cooptada por el gobierno. Ese fue un anticuerpo que generó el sistema. ¿O no fue una puerta que abrieron los jóvenes para poder participar también? Pero hubo una vertiente que no estuvo conforme con quienes se habían hecho priistas y habían entrado a las administraciones de Luis Echeverría primero y de José López Portillo después. Y esa otra vertiente escogió el camino más difícil, el de la guerrilla. Y ahí surgieron 23 de septiembre, ahí surgieron las guerrillas que todavía perviven en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas, y de las cuales todavía tenemos presencia y noción. Que las actuales guerrillas nada que ver con aquella anterior guerrilla del Partido de los Pobres o la 23 de Pero septiembre. es que de conformarse una guerrilla ahora sí sería verdaderamente violenta, desastrosa, porque... Mira, lo vimos hace un par de años cuando estallaron las instalaciones de Petróleos Mexicanos. Estos mismos jóvenes, $30 pues con la frase que hizo famoso al procurador de "estoy cansado", señalan: estamos cansados de que día a día crezca la cantidad de presos políticos, cansados del pacto de impunidad que existe entre las élites político-empresariales que controlan al país, cansados de que la economía vaya en picada mientras se aferra el mismo sistema que ha enriquecido a los más ricos y empobrecido a los más pobres desde hace 30 años. Estamos hartos de que en México los presidentes se den vida de virreyes cuando hay tanta pobreza en nuestro país. Cansados de que los legisladores hagan leyes a modo para legalizar el despojo y el saqueo
que hicieron con la reforma energética, cansados de que el salario mínimo no alcance ni para comprar una canasta básica, de que la justicia sea sustituida por un ajuste de cuentas como sucede con las mafias y de que su única perspectiva de vida sea el desempleo y el narco. ¿Qué puedes tú decirles que no es cierto? No, es un asunto ¿Verdad? de oportunidades. También de que los políticos no representen a los ciudadanos, de la partidocracia que tiene secuestrado al país, de que la impunidad sea la regla, de que las madres tengan que buscar a sus hijos en fosas comunes y que los ministros de la Corte cobren sueldos multimillonarios para beneficiar los intereses de los presidentes en turno. Cansados de que se trate de silenciar la verdad matando periodistas, cansados de la manipulación informativa de los serviles medios de comunicación y de un gobierno impuesto por las televisoras y que está al servicio del mejor postor, cansados de ver cómo los políticos venden al país para llenar sus bolsillos, cansados de que el gobierno de Peña Nieto condone 180,000 millones de pesos a sus cuates en impuestos, mientras que a la ciudadanía se lo sigue subiendo. Cansados de que tú no hagas nada por cambiar este país. Estamos cansados de no tener nada. Y a la vez se preguntan, ¿quiénes están más cansados? ¿Ustedes, el gobierno, corrupto o la ciudadanía? Los mexicanos hemos empezado a romper el hábito de la desesperanza para organizarnos y remediar el desastre de país que nos han dejado. Y esto apenas comienza. Bueno, Vaya a despertar. no hay un renglón en el que tú puedas decir, estos muchachos andan mal. Están siendo manipulados, hay intereses extranjeros. Mira, me quieren desestabilizar. ¿Me quieren desestabilizar? No puede ser, o sea, es la cruda realidad. No, los jóvenes no son los que están. Yo quiero pensar que el presidente, quiero pensarlo, porque yo no sé qué es lo que piensa el presidente o la gente que está a su alrededor. Quiero pensar de que no son los jóvenes los que piensan desestabilizar el país, sino son otros grupos que están incrustados. Por ejemplo, lo que estamos viendo de estos enmascarados que salen en las calles, que son treintones, cuarentones, que no tienen nada que ver con las escuelas. Cuando yo veo el auditorio Che Guevara, que está atrapado por una bola de delincuentes, auténticos delincuentes, de los cuales estudiantes solamente son una minoría y todos los demás son cuates que ya se han enquistado en ese auditorio bajo otros intereses personales. ¿Del propio rector o de los propios O del rector, tienes toda la razón. Que de los también han rectores, manipulado a través de estos grupos. Los rectores, los directores del Poli, Sí. los rectores de universidades. Que son los que generan el Bueno, borros. pero son los que lo patrocinan. Así Volvemos es. a lo mismo. ¿Y qué clase de instituciones son estas? ¿Quién las patrocina? El gobierno. Es lo mismo. Es lo mismo. Tienen un intermediario, tienen un tercero ahí en exhibición. Pero finalmente el dinero sale de las mismas arcas. Sí, pero por ejemplo, oye, cuando se llega por un delincuente La a permisividad. Ciudad Universitaria, de inmediato la autonomía, una autonomía que está mal interpretada, una autonomía que no tiene nada que ver con la autonomía universitaria per se, porque no es para que no entre la policía a hacer una investigación. La autonomía universitaria es la autonomía de cátedra, la autonomía de manejo de sus recursos como se les dé la gana, bien o mal, esa es la autonomía que tienen. ¿Ves? Esos son los dos conceptos universales de la autonomía, bueno, desde que en América Latina Porque ha se tenido establece exactamente la misma interpretación del fuero. El fuero Sí. no debiera ser para proteger actos claro, para que proteger tengan a que ver con la delincuentes. delincuencia, ¿verdad? O para poder orinar sino en las para calles, la expresión sin de que las traigan a la ideas. policía. Sí, y sin que pagues multa, ¿no? Exactamente. Claro. Entonces hay una interpretación errónea, como también la hay del Poder Ejecutivo, Pero se volvió costumbre. Es un uso que y se una cree costumbre. el máximo poder. Que no es. Que no lo es. No es ni el poder si más grande. el Poder Legislativo y el Poder Judicial tuviesen la dignidad suficiente para hacer respetar sus ámbitos Sí. de acción, ¿verdad? Pero no Error lo de tienen. origen en la Ve, Constitución. por ejemplo, cuántos días pasaron. No, porque el sistema y es el señor presidencialista. Raúl Perdón. González, El sistema es presidencialista y teóricamente es el jefe del Ejecutivo es el jefe de los poderes. Porque es un régimen presidencialista. Etlatoani. No, Si fuese un régimen parlamentario, entonces el de mayor peso sería el Congreso. Pero es un régimen presidencialista donde el Ejecutivo sí tiene mayor peso que los otros dos, aunque teóricamente se hable del equilibrio de los poderes. Debe ser, bueno, en teoría, y eso es lo que vienen también desde el establecimiento de este tipo de sistema. pero tendríamos que hacerlo efectivo y llevarlo a la práctica. Pues no hay nada que lo impida. Porque ve nada más, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Llega este señor Raúl González. Óyeme, era 25, 26, 27 de noviembre de los hechos del 20. El señor todavía no tenía la investigación completa.
todavía no sabía si se habían aplicado los protocolos correctamente. Y los muchachos encerrados en penales de alta seguridad, dime qué clase de comisión es esa. Una comisión no autónoma, una comisión creada en la época de Salinas, pues para disfrazar de que en México se respetaban los derechos humanos, porque era una de las condiciones que los estadounidenses y los canadienses, en segundo término, habían impuesto para la firma de un tratado de libre comercio. Sí, claro. Una comisión que se crea al troche y moche, una comisión que depende presupuestal. Para darte una calificación aquella, ¿te acuerdas? Para calificar al gobierno. Que para ver si estabas luchando contra el narco. Le falta independencia, le falta autonomía. Esa autonomía se le debe otorgar también a la Comisión de Derechos Humanos. Han hecho exactamente al revés todo. El Ejecutivo se ha venido desembarazando de tareas que le son propias y que debe ejercer. Han creado órganos autónomos a troche y moche. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, ¿por qué tiene que ser autónomo? ¿Por qué no el presidente de la República y su secretario de despacho de Comunicaciones y Transportes se encargan de regular el ámbito radioeléctrico? Por el sospechosismo que siempre ha habido, ¿no? Sospechosismo. Pero cada vez más el Ejecutivo pierde facultades y funciones, porque crean organismos autónomos con grandes presupuestos, con grande boato, duplicando funciones que ya existen en la burocracia tradicional. Bueno, en el caso de los derechos humanos, Paco, Lilia, aquí me parece algo muy grave. Los derechos humanos son mi derecho, nada más por el simple hecho de ser humano. Si estoy en la cárcel, si estoy fuera de la cárcel, si, en fin, etc. Desafortunadamente en este país, otra concepción errónea. El gobierno es el único que puede violar los derechos humanos. Espérame, el derecho a la vida es un derecho humano. Y lo hacen caciques en este país que no tienen nada que ver con el gobierno, pero que tienen más poder que incluso que el gobernante. Lo hacen aquí comúnmente el crimen organizado. Vemos, oye, no nada más son los 43, como hemos dicho ya muchas veces, no son los 43 desaparecidos, que no sabemos si están muertos o no, pero son los 43 secuestrados y desaparecidos. Pero estos 43 muchachos reflejan una problemática superior, que son de más de 20, 30 mil o 50 mil. No sabemos el número de desaparecidos que hay en este país, consecuencia de una guerra contra el narcotráfico, que esa guerra, al final de cuentas, pues no sé hasta dónde va a llegar. Porque cuando tú fijas una guerra, dices, ¿hasta dónde voy a llegar? O sea, ¿dónde va a parar esta guerra? Hoy no sabemos qué va a parar, hasta cuando barran contra quién. ¿Vas a sacar al narcotráfico de este país? ¿Vas a borrar a todos los narcotraficantes? ¿Los vas a matar? ¿Los vas a meter a la cárcel? ¿Habrá cárceles suficientes? O sea, ¿cuál es el límite? Porque al final es lo que vemos. Los derechos humanos en México sirven ¿para qué? Para defender a algunos delincuentes que llegan y se golpean, están dentro de las cárceles. O otro, para defender a aquellos. Ese discurso lo utilizan quienes violan los derechos humanos. No, te voy a decir algo. Pero, no. mira, a mí me consta cómo se han autogolpeado estos tipos o algunos delincuentes que son asaltantes. Víctor, dejemos eso. Los derechos humanos la generalidad es otra tienen que impedir pues, ¿quién sabe? Que te corten la luz, porque es de sobrevivencia. Tienen que impedir que te corten el agua, porque es de sobrevivencia. Se advierten en los documentos que han firmado y que ha aceptado México que te los pueden racionar si no puedes pagar, pero no te los pueden eliminar. Claro. No se puede. Imagínate en las zonas calurosas como esta. Un bebé se te deshidrata si no tienes el aire acondicionado puesto porque te cortaron la luz. El agua es un líquido vital. Además por un monopolio. No te lo pueden cortar. Lo han privatizado y entonces dejan en manos de la iniciativa privada responsabilidades que son del gobierno. Y entonces, ¿dónde están los derechos humanos para que se respete tu voto? ¿Dónde están los derechos humanos para la generación de empleos? Tú podrías hacer, todos podríamos hacer cientos de denuncias. Para la alimentación o para la vivienda, que son derechos consagrados en la Constitución. Claro, si tuviésemos una comisión de derechos humanos que realmente sirviera para algo. Yo pensé que era cuota para la tercera vía, ¿eh? ¿No? ¿Cómo? Yo pensé en algún momento que era cuota para la tercera vía, ¿no? No sé. La usufructuaron algunos. Algunos sí lo manejan. Así es. Sí, pero fíjate, mira, tú como abogado debes saber que para defenderte de los abusos de instancias sociales existe la Procuraduría General de Justicia. Más bien la Procuraduría es el responsable. Sí, es de tutelar eso, de tutelar. Más bien es el defensor de la sociedad, aquel cuando alguien ofende a la sociedad. Pero ante el gobierno, ante el poder político, es la Comisión de Derechos Humanos, ¿eh? Si de ti abusa de cualquier forma un cacique, tú vas y presentas una denuncia en la Procuraduría. Y mira, ni unos ni otros, porque ahí está esta Fiscalía para la Atención de Delitos contra Periodistas. Díganme ustedes si ha hecho algo. No, nada.
Y ahora este señor Raúl González, pues que ya se les olvidó su investigación, Todo es fingir. ¿eh? Claro. Ya se les olvidó lo de Colosio, ya, El último ya se fiscal olvidaron especial para tantas, Colosio. el que le dio el cerrón, según él, Son los premios ¿verdad? que le dan aquí al silencio. Entonces de repente, ay, qué bueno que llegó este, y digo, híjole, tan mala memoria tenemos. Sí. Víctor, ¿que tienes un compromiso? Sí, tengo que retirarme porque tengo todavía... Ya te vas a Otra desayunar. chamba. Nosotros nos quedamos aquí. Ustedes Pues sí, desayunen. mira, dicen que el que tiene muchos empleos es porque en todos le pagan mal, Eso es cierto. ¿verdad? Nosotros aquí nos quedamos porque estamos bien, ¿no? Sí, aquí me pagan muy bien. Sí, te atendemos de maravilla Uf. y se te quiere bien. ¿Quieres Además, algo más que eso? No, hombre. Me voy a Estas llevar cosas el están tacate como si el no tienes país. inconveniente. Para la Gracias. perra, ¿verdad? Para la perra, sí. Enseguida Pásamelo. volvemos. Estado de los estados. Aunque en la coacción y compra del voto en México se han modernizado las técnicas, los mapaches todavía no están en peligro de extinción. De hecho, podría decirse que se han diversificado y aquí sí se ha democratizado el sistema, pues igual han sido atrapados operando para el PRI, el PAN o el PRD. Hay, sin embargo, de mapaches a mapaches. Este año de 2015 es electoral y podrían variar las técnicas del mapacheo. En las últimas elecciones, por ejemplo, el fraude se modernizó. La oposición presentó en su momento comprobantes digitales de fondos que fueron depositados en Banca Monex por 160 millones de pesos para la compra de más de 100,000 monederos electrónicos. Esas tarjetas con código y chip, igual que las de débito, podían ser utilizadas en los cajeros electrónicos de cualquier banco para sacar fondos, comprar productos o pagar servicios. Estaban destinadas principalmente para los operadores. También se entregaron tarjetas telefónicas de prepago. Nada más había que rascar sobre la clave, copiarla en el celular y enseguida se obtenía un crédito de 50 pesos en tiempo aire. Igual se repartieron tarjetas de Soriana. En el Valle de México se reportaron compras de pánico un día después de la elección en julio del 2012. Algunas tiendas calcularon que por esos días el 60% de las compras fueron a través de estas tarjetas del aprecio. Sin embargo, con el paso de los días y la presión de las demandas, los fondos de las tarjetas fueron bloqueados y la gente que había vendido su voto protestó. Una vecina de Cancún acudió a la prensa para reclamar que después de haber votado, finalmente no podía canjear la tarjeta Soriana por la despensa básica que le habían prometido. ¿Por qué votaste entonces por ese partido?, le preguntó una periodista, y la vecina respondió: porque soy honesta. Y sí, al menos fue honesta al cumplir con lo que se había comprometido. Votar por el partido que ganó las elecciones a cambio de esa tarjeta que finalmente la defraudó. Y pues sí, siendo honestos, en México tenemos muchos electores y muy pocos ciudadanos. Por eso el fraude electoral se comete generalmente antes de que los ciudadanos acudan a las urnas. Involucra más que nada por eso a los partidos políticos, a sus estructuras en las cuales el mapacheo ocupa el papel central. Se le llama mapache porque es un personaje gris que tiene una cola muy grande y una especie de antifaz en los ojos como aquellos ladrones de las historietas. Sus técnicas más clásicas son el carrusel, el taqueo, el ratón loco, las urnas embarazadas o la operación tamal, que puede ser también cochinita pibil, según el desayuno que después del acarreo se ofrezca a los votantes antes de que acudan a las urnas inducidos y con el estómago lleno. Después de comer, algunos votarán con la misma honestidad de aquella vecina que fue defraudada con la tarjeta del aprecio. Otros tendrán que comprobar su voto. Para eso el mapache empieza a girar el carrusel. Se presenta en la casilla, recibe la boleta de votación, ya en la urna la dobla, la guarda y se la lleva a una casa de seguridad ubicada lo más cerca posible. Ahí la marca a favor del partido que le paga y se le entrega a un elector para que vaya a la casilla y la deposite en la urna y a su vez regrese con una boleta en blanco, a cambio de algunos cuantos pesos. Así empieza a moverse el operativo. Marcan de nuevo la boleta en blanco, se le entregan al siguiente y así hasta que se detiene el carrusel y nos va a todos por lo general como en feria. Quintana Roo vive. Las cosas que queremos,
los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Todo el poder de la noticia en tus manos. Macronews Móvil. Ahora en tu smartphone, noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. macronews.com.mx. Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80,000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Que Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. Paco, al fin solos. ¿Eh? No sabes cómo esperaba esta oportunidad. ¿Ya te me vas a declarar? Ahorita que no nos está viendo nadie. ¿Es verdad? Óyeme, pues cualquier declaración tiene que ir acompañada. ¿Ya viste el anillo que ¿Ya vieron el anillo que le di? Sí, ¿verdad? Sí. Fíjate que lo bueno es que ya se ven viejitos. Si no, dirían que son de la abuela. sí me lo dio. Son Mira de- nomás son de la abuela. con qué iba Son a los de la presumir abuela. Se los robé a mi abuela. el vejete codo ¿verdad? Pero bueno, ¿no es codo? ¿Verdad que sí? No sé, bueno, yo alguna vez comí en una casa de Slim. Ya ves que ahora está de moda tener muchas casas. Y en esta casa de Slim nos atendieron, pues nos faltó nada más la teguana porque la comida fue de sus Sanborns. tiendas, ¿sí? Sí. Yo también Los he comido mantelitos. tacos dorados de Sanborns. A mí me sirvieron un consomé de la casa y luego una carne asada de la casa. De esa como tan pequeña. Sí, ándale. Eso. Ah, mira nomás. No, sí, por eso lo dejé, porque que se vaya a dormir con el perro, que le dé su vistecito al perro. ¿No crees tú? Sus enchiladas de Sanborns. Por supuesto. Además, le iba yo a afectar sus intereses con todo esto que dijo. Creo que no era conveniente para ninguno de los dos. ¿Y tú no crees que él esté desestabilizando o que ha sido los desestabilizadores? Mira, hay quienes dicen incluso que él está detrás apoyando económicamente a los periodistas que han dado a conocer lo de la Casa Blanca, por ejemplo. Yo pudiera ser que sea así, que tenga asesores en comunicación, por ejemplo, y que sea a través el rubro por el cual les entregue una participación económica. Pero también sé que ahí están los ladrillos y que ahí está la casa y que ahí está la operación. Y que bueno, al final de cuentas todo esto ha permitido que vayamos abriendo los ojos, que nos estemos enterando de lo que sucede, de dónde canalizan los recursos que de repente desaparecen y no sabemos dónde quedaron, hacia dónde se dirige el juego de intereses, a quiénes se beneficia realmente. Y bueno, lo tienes que agradecer, quien esté detrás, ¿eh? Sí, porque mira, en este asunto que ya nos ha consumido demasiado tiempo, el de la casa, el de la llamada Casa Blanca, lo de menos es la casa. Yo creo que es el acto, o sea, lo que simboliza. La generosidad del pueblo de México es de tal dimensión que pues bien se pueden quedar con la casa, la pueden rifar, donarla, pueden hacer lo que quieran con la casa. El intríngulis, lo difícil, lo que nos irrita, lo que nos enoja,
es el mal manejo del patrimonio nacional. Sí, de El los que recursos hagan públicos. negocios con nuestro dinero. Yo te voy a pedir prestada una lana. Y Ahorita tú me no dices- tengo. Y tú me dices, bueno, ya luego, tendré. Luego hablamos. Y yo con tu dinero voy a hacer negocios y no te voy a compartir nada de lo que yo haga, pese a que sé que es tu dinero. Y es más, me lo voy a robar y voy a hacer negocios, voy a dar a mis cuates y a ti no te voy a dar ningún negocio. Y si puedo, no te pago, ¿no? Y si puedo, no te pago. Bueno, sí, te consta que sí he pagado. Bueno, estoy hablando de aquellos. Hipotéticamente. Hipotéticamente. Pero ese es el problema, el manejo honesto de nuestros recursos. Cada vez tributamos más a Y la recibimos administración pública. menos. Cada vez recibimos menos. El país está materialmente destrozado, la infraestructura no funciona, la electricidad carísima y el servicio pésimo, te descomponen los aparatos, se te funde el refrigerador. y Pagamos cada vez carreteras, pagas, que están llenas aeropuertos, de hoyos. médicos, todo. Lo hemos platicado que los estadounidenses, una anécdota que circuló por internet en alguna ocasión y que a mí me hizo mucho sentido. Hablaba este correo electrónico de que un mexicano se dirige a un paisano que vive en los Estados Unidos y le dice, oye, ¿tú que eres rico porque vives en Estados Unidos? Porque esto y lo otro. Le contesta el mexicano que vive en Estados Unidos, no, perdóname, el rico eres tú. Tú en México pagas placas, pagas tenencia, pagas por estacionarte. Yo aquí nada más pago una cuota cada año por el reemplacamiento, para que vean que mi placa sigue funcionando. No me cambian las placas con los colores de los partidos que estén gobernando Claro. cada estado, cada ratito para sacarlos más dinero. Tú pagas el agua mucho más cara de lo que lo pago yo. La luz. Tú pagas la electricidad mucho más cara de lo que lo pago yo. La gasolina. Hoy en México pagamos gasolina mucho más cara que lo que pagan quienes viven en Estados Unidos. No tienes los seguros médicos que tengo yo. No tienen. Entonces, los verdaderamente ricos somos nosotros, pero además de ricos somos tontos, porque no recibimos a cambio los beneficios por los cuales teóricamente estamos pagando. Pero vemos que estas circunstancias se dan frente a esta indolencia que ha estado presente durante muchos años. Y quisiera también referirme, tú que tienes una gran apertura hacia la participación de las mujeres en todos los ámbitos. A finales del mes de noviembre se celebró el Día contra la Violencia a la Mujer. Han hecho leyes, las aprueban, las desaprueban, las modifican, las reforman. Crean comisiones y burocracia. ¿Cuántos golpeadores de mujeres hay en las cárceles? Ninguno. Porque llegan al Ministerio Público y si fue una muchacha que transitaba por la calle, la agredida, andaba usted en minifalda, ¿verdad? Ah, mire nomás. Provocativa. Y así que no esperaba que le dieran un empujón. Y llega la esposa toda golpeada, pues ¿qué hizo? ¿Con quién la agarró el marido? Bueno, ¿dónde están? Entonces, ¿de qué sirve que hagan todas estas alaracas? Si al final de cuentas eso es inexistente, si también no se han preocupado en ningún momento por decirles a las señoras que eduquen de una manera diferente a sus hijos. Claro. Porque finalmente las mujeres golpeadas han educado hijos golpeadores y los siguen educando. Y entonces, bueno, ¿de qué te quejas? ¿De lo mismo que tú generas? Y después lo quieren modificar con leyes, con penas leyes que no se cumplen, penas que no se aplican. Como sucede con todas las Entonces, leyes. ¿de qué sirve? Fíjate que la peor de las violencias, no solamente la física, que es absolutamente condenable, dada la diferencia de fortalezas que hay entre el género femenino y el masculino. Aunque hay algunas que sí salen muy respondonas. Como tú comprenderás, te faltó decir, ¿verdad? No. La peor de las violencias es la jurídica. ¿Cuántos casos no conocemos? Y se han ventilado en los medios de comunicación del caso del viejito Góngora y el de muchos otros que tienen cierto poder y lo ejercen para violentar los derechos de las mujeres. Pero yo conozco un caso muy cercano, por ejemplo, donde el padre abusador
está peleando y el juez le concede y el Ministerio Público le concede seguir viendo a los hijos, no obstante que ha abusado físicamente de ellos. Bueno, y tenemos un caso muy sonado en Yucatán de un asesor de Granier que, haciendo uso de todo el poder, bueno, pues le quita los hijos a la señora, encarcela también a la suegra. Así es. En fin, comete una serie de abusos. A Lo la par de- detienen. a la par de otros varones. Ahí está, sí. Y después viene esta otra faceta con la que se intenta manejar una igualdad y un respeto y un reconocimiento a la participación de las mujeres, abriendo las candidaturas, por ejemplo, 50 y 50, y llevando a las curules el 50 y el 50. ¿Con quiénes? Yo me pregunto, estando la política en una etapa de degradación como la actual, ¿tú crees que hay mujeres inteligentes, honestas, serias, conocedoras de la problemática nacional, que quieran verse involucradas, en la política, que quieran verse mezcladas cuando se califica a los diputados de flojos, de inservibles, de entreguistas? Tendrían que preguntarse yo por qué. Mejor no le entro. Y entonces, ¿qué te encuentras? Los segundos frentes, o terceros, o queridas de momento, o las queridas de los compromisos de políticos, o las que fungieron como tus colaboradoras que después renuncian, como el caso de Adi García, la de Tabasco, para después dejarle la curul al hijo de Madrazo. Movimientos de esta naturaleza que lo único que hacen es seguir degradando a las mujeres. O el caso, yo lo relaté en mi columna hace un par de semanas, el caso de, bueno, llegaron estos nuevos gobernantes, entre comillas gobernantes, al poder y se trajeron a todos sus amigos, a todos sus cuates, sus compadres de sus respectivos estados, fundamentalmente Estado de México e Hidalgo. Bueno, hablaba el secretario de Gobernación por aquellas fechas de que había que cambiar lo que no funcionaba. Y lo que hay que cambiar es el nepotismo, el paisanaje, el compadrazgo. En la Policía Federal, la secretaria general de la Policía Federal, que es una especie de oficial mayor, es la novia de uno de los hermanos, más que novia porque tiene un hijo con él, de uno de los hermanos de Osorio Chong, de Luis Osorio Chong. ¿Por qué está ahí? ¿Qué merecimientos tiene? ¿Por qué en un área tan delicada como el de la seguridad pública pones a la amiguita del hermano del secretario de Gobernación? No se vale. Esas cosas Ahora, podría cambiar. ser la amiguita hasta del secretario de Gobernación, Siempre y pero cuando tuviera las estuviera cualidades, capacitada, claro. Claro, pero no lo está. Y entonces, ¿sabes cuál fue el acto más brillante que ha realizado la señora ahí? Un partido de fútbol. Sí, con la selección mexicana. Ve nomás. Así es. Entonces, ¿de qué se trata? Después, Porque esta iniciativa del señor Peña Nieto, de que la mitad de las candidaturas sean para mujeres, no enaltece a las mujeres, las vuelve a sumir en el desprestigio. Mira, una mujer en sí, la política... pueden la ser que los yo- 50, el 70. Si encuentras mujeres con las cualidades suficientes, pues 70. Mira, yo viví con una mujer política que cuando le preguntaban por qué no se afiliaba, ella militó en el Partido Revolucionario Institucional, por qué no se afiliaba al movimiento femenil del PRI, les respondió, y a mí se me quedó la frase muy grabada, que la política no es cuestión de género ni de edades, refiriéndose a los grupos juveniles de los partidos, Claro. sino de capacidades. Ni de género ni de edades, de capacidades. ¿Y qué pasaba? Que en aquel PRI, las mujeres para poder destacar, para poder ocupar posiciones, se tenían que masculinizar, porque no las respetaban como mujeres, tenían que ser un poquito hombres. Bueno, algunas para se que las tenían, respetaran. otras ya lo hacían porque se mimetizaban. Pues las Sí, hay se masculinizaban. que suben los pies a los escritorios, que pegan gritos a su gente, que sí, se expresan con malas conocemos a palabras, muchas de que ellas, son déspotas con el pueblo, y que son remedos de hombre. Sí, exactamente. Exactamente. Entonces, esa masculinización de las mujeres es lo que se trataría de evitar, pero no se va a conseguir. Porque los propios varones en los partidos políticos son el enemigo
que tienen que vencer ellas primero, no la sociedad. La sociedad va a votar a final de cuentas por quien crea que sí les represente. Bueno, teóricamente, porque es que luego llegan con las tarjetas por de quien Monex. crea en sus promesas. Pero, ¿cómo unirte a estos movimientos femeninos que dicen que buscan la igualdad? Cuando hablas de la Procuraduría de la Mujer, ¿ya eso no te hizo desigual? Claro. ¿Ya eso no habla de asesinos y asesinas? Y entonces los asesinos tienen su Procuraduría, las asesinas tienen la suya. No, la ley tampoco va por género. Los castigos son iguales para el que mata, para el que roba, para el que delinque. ¿Y estos entonces, estados? ¿por qué buscar todo esto? Y luego con fiscales, con ministerios públicos tan absurdos. Decía, de nada sirve que se suban ahí, tomen la tribuna y duro contra los violadores y contra los abusadores. Llega una mujer, denuncia un abuso cometido a bordo de un autobús, de pasajeros, urbano, un camión, y le dice, ¿tiene usted testigos? Esperaba que violaran a la mujer con los pasajeros arriba. Entonces dices, bueno, ¿qué clase de sujeto es esta señora, no? ¿Qué clase de abogado? Nada. Es que mira, por ejemplo, no nada más en el caso de los feminicidios o de las violaciones a las mujeres. Tenemos un SAR antisecuestros. Se oye muy bonito, ¿no? Es una copia, un remedio de la política estadounidense donde hay SARes antidrogas y SARes no sé de qué tantas cosas. Lamentablemente hace más de 6 meses, en el Bajío, en una población del Bajío, no lo voy a decir, hay una mujer secuestrada. La familia ha mantenido contacto, tienen pruebas de que por fortuna sigue con vida. Está en una situación lamentable desde hace 6 meses. La familia se ha deshecho. Uno de los hijos lamentablemente encontró que la adicción a las drogas era una vía de escape. Los padres de la mujer le reclaman al marido que no hace lo suficiente. El marido se siente solo, impotente. Y por ahí algún alma caritativa les acercó al llamado fiscal antisecuestros, a este señor campechano Sales. Sales Heredia. El hijo de Sales Gasqui. Sales Heredia. Sales Heredia. Renato Sales Heredia. ¿Y cuál fue la respuesta del SAR antisecuestros? Paguen el rescate, yo creo. No, ni siquiera. Les dijo, híjole, qué pena. Su caso está con la banda más terrible, la más peligrosa de todo el país. Qué pena. Bueno, ¿y? No, qué pena. Es la banda más terrible que hay en el país. ¿Y? La señora sigue secuestrada. Las negociaciones continúan. De los 100 millones originales que pedían, ya han bajado la cantidad. El amigo, el conocido, se ha asesorado de otras personas que fueron secuestradas por este grupo más peligroso en voz de Sales Heredia y les han dicho, miren, va a quedar en una cantidad mucho menor, pero esto va a durar por lo menos 9 o 10 meses. Así que tengan calma. ¡Qué barbaridad! Eso es nuestro país, donde el secuestro, donde los asesinatos, donde los enfrentamientos, en cierta forma están protegidos por la autoridad, que dice, híjole, son los más peligrosos. ¡Qué problemón! ¿Qué problema tienen, eh? Nos vamos al corte. Si no hay más remedio. No hay más remedio y vamos a suspirar. Perfecto. ¿Verdad? Estado de los estados. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente.
En Scissors encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. I've got you. Paco, y 2015, ¿qué te dice? Híjole. ¿Qué lectura te da? ¿Qué esperas? Mira, pues dado que me dedico a observar la política, la economía y la sociedad en mi país, yo quisiera que en el 2015 finalmente el presidente de la República se atreviera a utilizar todas las facultades y todos los atributos que le concede la ley. Nos hablaba en este 2014 de la... Bueno, no, que los utilice de manera No, correcta y en por beneficio de por los ciudadanos, supuesto. porque ahorita él piensa que los está utilizando, ¿eh? Él tiene un arsenal de facultades, las que le da el sistema presidencialista, la Constitución y las leyes, para estabilizar al país. Él puede pugnar, trabajar con el Congreso, con los factores reales de poder, para cambiar la situación económica de la gente. Él puede, con esas facultades que le da la Constitución, intervenir en la educación pública y decir, ya basta de simulación, vamos a educar en serio a la gente. Él puede decir que lo que ya está aprobado, la reforma energética, va a ser efectivamente para que esos beneficios que traiga la venta de nuestro petróleo a empresas extranjeras, privadas mexicanas también, se invierta efectivamente en lo que la nación necesita. Él puede decir, vamos a crear empleos, pero en serio, no hacer ferias del empleo y pagar cacahuates por empleos por empleos que no son remunerativos. Él puede hacer muchas cosas, él puede actuar como presidente. Él está a tiempo, esta es una oportunidad. Lo que le está dando la sociedad ahorita en México, con protestas, con brincos, con gritos, como sea, es decirle, te estamos dando la oportunidad de que verdaderamente ejerzas como presidente. El presidente debe sacudirse todos los yugos que lo tienen sujetado. A veces, discúlpame Lilia, me da la impresión de que el presidente tiene muchos dueños, que lo poseen no solamente los poderes extranjeros, que lo poseen también los poderes internos, las televisoras, la radio, los medios, los constructores, y que todos jugaran con el presidente, que no debe ser así. Quienes desestabilizan al presidente son ellos. Y él debe decir, hasta aquí, señores. Lo desestabiliza su equipo. Sí, sus amigos, hombre. Un equipo que está conformado, como lo decíamos antes, de cuates, de amigos, No, vamos a buscar a los mejores hombres, a los que sean aptos. No me importa su ideología. Si no tienen ideología, mejor. Pero que vengan a manejar. Sí, pues son momentos de servicio, no de manejo ideológico. Claro, que vengan a manejar la hacienda sacar una pública, crisis. las comunicaciones, que vengan a trabajar verdaderamente por el país. Eso es lo que yo esperaría. Y de veras quisiera que lo hiciera el presidente Peña Nieto. Yo no estoy en contra del presidente Peña Nieto. No, lo comentábamos en el programa anterior. Sí, no estamos en contra del gobierno. Yo quiero que le vaya bien. Hablamos de un gobierno ilegítimo, no, para nada. Hay muchos políticos desde la época de Pancho Galindo Ochoa, aquel viejo controlador de medios, que sobrevivió una larga carrera política con una sola frase. Se acercaba al periodista y le decía, Pancholín, ayuda al presidente. Y entonces no faltaba quien corriera a decirle al presidente, Pancho Galindo les dice a los periodistas que lo ayuden. Y el presidente decía, no, Pancho Galindo es mi amigo. ¿Qué quiere un negocio? Denle el negocio porque es mi amigo, me está ayudando. Hoy tenemos políticos que heredaron exactamente lo mismo. Emilio Gamboa. Bueno, y dueños de medios que hacen lo mismo, ¿eh? Emilio Gamboa ha sobrevivido con esa frase, ha navegado sexenios y sexenios con esa frase. También te dice, Pancholín ayuda al presidente. Y claro, no falta quien vaya y le diga al presidente, Emilio Gamboa les está pidiendo a los periodistas que te ayuden. Pues denle un negocio a Emilio Gamboa. Y así es el cuento de nunca acabar, y no hay nada nuevo bajo el sol, y lo que hacía Pancho Galindo
lo hacen los voceros de hoy, o los cargamaletas, o quienes reparten embutes, qué sé yo. Pues si vamos a esta cuestión de desear que suceda algo en el 2015, me gustaría que el primer mes, de ser posible, tuviéramos las muestras de respeto que estamos exigiendo. Que se respete la forma de pensamiento de los que están con él, de los que piensan de manera distinta. Que se nos respete dejando las farsas a un lado, dejando las mentiras al otro lado. Que se respete la sobrevivencia humana de cada uno de los ciudadanos, otorgándoles las posibilidades de comer 3 veces al día, de vestir, de ir a la escuela. Que manejaran el respeto por las instituciones, por lo que ellos mismos representan. Que respetaran nuestra inteligencia. Que no nos vieran como hasta hoy, como pues millones de ciudadanos a los que necesitamos el día del voto, ¿eh? Pero después, la verdad es que no nos sirven para nada. Que respetáramos a los niños, a esa infancia, que respetáramos su desarrollo, su esquema de vida, que respetáramos a las mujeres. Se han dicho muchas cosas sobre la pareja presidencial con relación al respeto a las mujeres. Y ese respeto no es dando cargos públicos, es un respeto que se gana, que respeten el trabajo, el salario, el esfuerzo. Yo esperaría que su primera acción fuera una demostración de respeto. Qué importante. Que creo que ayudaría y mucho para poder empezar a creer que realmente los beneficios de la energía eléctrica van a ser para lograr un mejor desarrollo en el país. Antes será difícil que podamos creerlo. Claro. Será difícil poder creer que va a respetar las decisiones de un Congreso y no les va a dar instrucciones. Será difícil creer que las intenciones sobre el alza de impuestos es para una mayor recaudación, para mejoras dentro del esquema de vida de los 120 millones de mexicanos. Tiene que empezar por algo, y ese algo tendrá que ser por el respeto. Y un respeto tiene ida y vuelta. Claro. Vamos a olvidarnos del copete, de muchas otras cosas que dañan no a Enrique Peña Nieto, a la institución presidencial, que finalmente nos representa. Entonces, bueno, pues dicen que juego que tiene desquite ni quien se fije, ¿verdad? Claro, claro. Tú no me respetas, yo tampoco. Pero si empiezas a respetar al pueblo que gobiernas, seguramente también podrás exigir lo mismo. Y te lo merecerías completo, ¿eh? Y el respeto a sí mismo, ¿no? Bueno, ese ya es un asunto personal. Si tú no te respetas, no puedo respetar a los demás. Es como si no te quieres, no puedes querer a los demás. Exactamente. Pero él ha dado muestras de que sí se quiere. Él ha dado muestras de que sí le gusta tener un entorno familiar agradable en buenas condiciones. Entonces, creo que por ahí no habría grandes dudas. Bueno. Como que sí se quiere. Sí se quiere. Sí ¿Quién se sabe quiere. si se respeta? Pues, ojalá. 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 Paco. Lilian, ¿sabes qué ¿Nos enorme vemos gusto? pronto? Qué enorme gusto me dio participar otra vez aquí contigo. Poder saludar otra vez a nuestros amigos de toda la península y algunos otros que nos ven también por YouTube en el canal de Lilia de Llano. ¿Y en el tuyo? Y en el mío también, Paco Rodríguez. Bueno, Índicepolitico.com. Lilia, gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Paco. Muchas gracias a usted por el favor de su atención y que tenga un magnífico fin de semana. Forever you'll be in my heart. You must have known that I was lonely.